Mire, quiero hablarles en esta tarde, mis hermanos. ¿Está usted consciente del reino al que nosotros pertenecemos? ¿Está usted consciente del reino al que usted y yo pertenecemos? Si usted ha recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador, a usted le han dicho que usted ha pasado a ser parte de la familia de Dios. Dice que ahora somos hijos de Dios. Y dice la Escritura que Él fue a preparar lugar para nosotros. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de Él. Jesucristo es nuestro camino. Amén. Jesucristo es es el consumador de nuestra fe. Es la esperanza viva para todos nosotros. Si Jesucristo no hubiese muerto, no hubiera resucitado al tercer día, si no hubiera ascendido al cielo, si no hubiera sentado a la diestra del Padre, y dice la Escritura que desde ahí Él siempre vive, dice, para interceder por nosotros. Entonces, si todas esas cosas no hubieran sucedido, vana sería nuestra fe, dice el apóstol Pablo. En esta tarde yo quiero hablarles acerca del reino, porque a veces, mis hermanos, vivimos en este mundo, pero aquí somos extranjeros. ¿Cuántos son extranjeros aquí? Yo nací en Oaxaca, México, ¿verdad? Estación Almoloya, Oaxaca, un pueblito que, bueno, hace muchos años cuando empecé, de repente, ¿verdad? Llegaba un mapa a nuestra mano y empezábamos a buscar a ver dónde se localizaba ese lugarcito. Y con el tiempo, la tecnología, ¿verdad? Y ahora que ya le puede hacer zoom y, ¿verdad? Y expanderlo y hacerlo más grande. Y entonces usted empieza a ver, ¡ay, ahí está mi pueblito bicicletero! ¿Ah? Burrero, no sé cómo le digo usted al suyo, ¿verdad? Pero el mío no lo insulte, nomás lo insulto yo. ¡Ah, no se crea! Entonces, me considero extranjero en muchas partes, porque sé de dónde nací. Y ciertamente sabemos dónde nacimos, pero no de dónde Dios nos va a recoger. Pero bueno, nacimos en este mundo, pero la Escritura nos dice que no somos de este mundo. Y quiero llevarlo a la Escritura, Filipenses capítulo 3, verso 20 y verso 21. Solamente 2 versos vamos a estar comenzando con ellos, ¿verdad? Para la introducción. Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Y mientras usted lo busca, ¿verdad? Y yo sé que mis hermanos que nos aprecian y que nos ven con cariño, ¿verdad? De diferentes partes, diferentes países, les enviamos un saludo desde este lugar, ¿verdad? Deseando que la bendición de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes, que tengan mucha salud, ¿verdad? Y que Dios prospere sus almas. Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. ¿Ya lo tenemos? Así como están sentaditos, ya lo tuvimos de pie mucho tiempo. Dice la Escritura, mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué le parece si ahora lo leemos todos juntos? Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amado Padre, muchísimas gracias por tu palabra, que nos revela, que nos da la esperanza, la promesa. Ayúdanos, Señor, a atesorarla y a creerla con todo nuestro corazón. Ayúdanos a vivirla, Señor. Te lo suplicamos dándote las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos ciudadanos estadounidenses hay aquí? Levanten la mano. Ciudadanos estadounidenses. Bueno, todos los que nacieron aquí son ciudadanos de aquí, ¿ya? Y algunos que se han naturalizado, o sea que no son de aquí, pero ¿verdad? Ya han renunciado a la ciudadanía, ¿verdad? De donde provienen. De donde son originarios. Hermanos,
Para los que han nacido aquí, a lo mejor no significa mucho el ser ciudadano de este país, como lo significa para aquel que a lo mejor tuvo que pasar 3 ríos o un desierto y haber caminado por semanas, porque hay quienes lo hicieron. Hay quienes casi perdieron un miembro de su cuerpo, ¿verdad? Hay quienes se les hincharon los pies o que casi morían en el desierto o casi morían en un cruce de un río y estuvieron expuestos a peligros. Y entonces llegan a este país, se esfuerzan y logran con el tiempo, ¿verdad? Y la posibilidad de poder obtener un permiso de trabajo, ¿verdad? Y ahí va el proceso. Y luego a una residencia y ya tiene permiso para poder salir y viajar al país que lo vio nacer. Y luego regresar, ¿verdad? Y luego seguir en ese proceso y un día llegar a obtener esa ciudadanía en la cual lo hace ya un miembro, un ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo no sé qué se siente eso porque, ¿verdad? Yo no he entrado en ese proceso. Pero yo creo que eso debe de ser una gran satisfacción, un gran logro, una alegría, un gozo, ¿cierto? Para los que lo han logrado. Y yo creo que debiera ser para los que nacieron aquí, pero como nunca experimentaron lo que es ser de allá, ¿verdad? Entonces para ellos ni fu ni fa. No saben la gran bendición que es haber nacido aquí, especialmente para aquellos que nunca tuvieron que pasar la escasez, el sufrimiento, la inseguridad y tantas cosas que se viven, los abusos de las autoridades y de todo lo que pasa en nuestros países pobres, ¿verdad? ¿Y por qué digo todo esto, hermanos? Porque la Escritura dice que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? Wow. ¿Cuántos de los que estamos aquí que no somos ni siquiera residentes quisiéramos algún día llegar a ser ciudadanos? Porque hay beneficios, ¿verdad? El que es residente busca la ciudadanía porque hay más beneficios, ¿cierto? Pero mire que cuando nosotros nos hacemos ciudadanos del reino de Dios, mire todos los beneficios que tenemos. Dice la Escritura que somos coherederos juntamente ¿con quién? Con Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. ¿Se imagina usted que, bueno, aquí porque el mundo está tan limitado, ¿verdad?, en todo esto. Pero imagínese por un momento, vamos a imaginarnos, ¿ok? Que el Señor que rige aquí, en Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? ¿Cómo cree que se sienten los hijos de Él? Con toda la seguridad que tiene, aquellos que tienen todo el acceso, no tienen límites de nada, ¿verdad? Tienen todo, cualquier deseo les es cumplido, tienen guardaespaldas todo el tiempo, ¿verdad? Las mejores comidas. No comen pizza, o a lo mejor sí, no sé. ¿Cuál es el tipo de comida que tienen? ¿Qué es aquello que les divierte y que se los conceden? Tienen todo eso, esos privilegios. Entonces, si conociéramos bien la vida de ellos, algunos de nosotros dijéramos, ay, ¿quién fuera un hijo del presidente? ¿Quién viviera en esa mansión, verdad? Pero déjeme decirle una cosa, que el cielo está abierto para usted. Ahí donde usted es ciudadano, donde usted va a disfrutar como un hijo de Dios, como un hijo del Señor de señores, del Rey de reyes. Hermanos, esto es para estar agradecido con Dios todo el tiempo. Y es para que no se nos olvide quiénes nosotros somos y que aquí estamos como el pueblo de Israel en Egipto, sufriendo la esclavitud, pero con la promesa, escuche bien, porque José sabía que un día Dios iba a rescatar a su pueblo de la esclavitud
Y entonces dejó dicho, ¿verdad? Le dejó, háganme prometer que cuando Dios los haga subir de esta tierra a la tierra que Dios prometió a nuestros padres, ustedes llevarán mis restos, porque yo no quiero quedar aquí entre estos paganos. Y los restos de José fueron subidos. Cuando el pueblo salió, se cumplió eso. Fueron llevados los restos de José. No fueron dejados ahí. Asimismo, nosotros tenemos la promesa, mis hermanos, la profecía de que Jesucristo viene otra vez y viene por nosotros a sacarnos de este Egipto, a sacarnos de esta esclavitud del mundo, de esta opresión en la que vivimos. Porque ¿quién no vive oprimido? El enemigo por un lado, ¿verdad? Allá en el antiguo, ¿verdad? Egipto, el que oprimía era Faraón, los egipcios. Asimismo, aquí, ¿verdad? Hoy en día nosotros vivimos esto que es espiritual, ¿verdad? Porque ese es el presente que nosotros vivimos, en un reino espiritual donde la Escritura nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, ¿verdad? Contra los gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Entonces, ahora nuestro reino es espiritual, no es un faraón físico, no son los egipcios físicos, pero es un diablo, son demonios, ¿verdad? Que usan los gobiernos, que usan la sociedad para levantarse en contra de un pueblo. Y estamos viviendo los últimos tiempos. Y entonces el pueblo empezó a clamar y Dios escuchó el clamor de su pueblo y se preparó a un libertador, a Moisés, que viene siendo el prototipo de lo que haría Jesucristo a libertarnos a nosotros del pecado. Ahora ya nos compró, ya nos libertó. Pero dice Efesios capítulo 1, verso 14, dice, hasta el día de la redención, de la posesión adquirida, ¿verdad? Quiere decir que Jesucristo va a venir a redimir esto. Dice el verso 21 ahí de Filipenses 3, donde leímos, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Usted, cuando se hizo ciudadano de este país, ni modos, usted dejó su bandera, dejó de vestir el color azul o el color verde, rojo y blanco, dejó de vestir los colores que traía antes, y ahora viste el color de las estrellas, de las barras y las estrellas, ¿cierto? Y dígame que no. Y dicen, bueno, por fuera, ¿verdad? Podré estar vestido así, pero por dentro llevo el sello y el nopal y bueno, muchas cosas puede decir, pero el águila, eso. A mí, bueno, nomás la mirada tengo. En el presente, mis hermanos, es un reino de dominio espiritual, es real y está entre nosotros, donde Jesucristo, escuche bien, en ese reino espiritual, Jesucristo es el Rey de reyes y es el Señor de señores. En otras palabras, todos los que nos hemos entregado a Él, todos los que hemos recibido a Jesucristo, hemos rendido a Él nuestro servicio y hemos aceptado su señorío sobre nosotros. Ahora Él es el que reina, ahora es el que manda, el que dice, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros somos desobedientes. Este reino es un reino, ¿verdad?, de dominio espiritual, no es un reino terrenal. Y lo vamos a ver ahorita a través de la Escritura. Entrar en el reino es entrar en la esfera de la salvación, es entrar en la eternidad. Y somos parte de esta ciudad. Por eso somos ciudadanos del reino. ¿Qué pasa cuando usted pierde su pasaporte? O pierde su tarjeta esa que dice que usted es ciudadano de los Estados Unidos. Recuerdo que hace tiempo un hermano me compartía que le tocó ir a California, a Tijuana, ¿verdad? Y entonces por alguna razón se le olvidó algunos documentos, sus documentos que tenía que presentar de regreso. Y claro que las personas allá, ¿verdad?, cuando les comentó eso, empezaron a decirle, no, pues te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, ¿verdad? Y se me hace que te vas a tener que quedar aquí, ¿verdad? Empezando a buscar trabajo, ¿verdad?
necesitamos un documento. ¿Sabe qué es lo que necesitamos nosotros? Solamente tener a Cristo en nuestro corazón. Y dice la Escritura que desde el momento en el que creímos, desde el momento en el que oímos la palabra de salvación de verdad y habiendo creído en Él, fuimos, ándele, ese es su sello de la ciudadanía, ¿verdad? Al reino de Dios. Bienvenido al reino de Dios. Y no se me duerma que pronto el Señor viene por nosotros. Estemos velando y orando, porque no sabéis a qué horas el Señor viene. Jesús nos dijo que su reino ya está aquí. Pero como les digo, no es un reino terrenal, es un reino espiritual. Lucas capítulo 17, verso 20, preguntando por los fariseos, dice, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Los fariseos están, los religiosos, ¿verdad? Porque escuchan a Jesús siempre hablar del reino de Dios, ¿verdad? Y el reino ya está aquí. Entonces le preguntan, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, Lucas 17, 20, el reino de Dios, dice, no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Dice, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Pues estaba el mero mero, el Rey de Reyes, el creador del universo, estaba entre ellos. Y luego dice el verso 22, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. A mí ya se me olvidó eso, porque aquí yo no veo rayos, ¿verdad? Tenemos que meternos ahora al YouTube o a algún lugar para poder ver cómo son los rayos, ¿verdad? Y sabe que hay un lugar, precisamente aquel día estaba viendo de esos lugares medio extraños, donde 7 meses al año, casi por 9 horas diarias, cuentan casi todos los rayos, centellas y todo lo que hay, la iluminación del cielo durante todo ese tiempo. Y dicen que son miles y miles de rayos. Como que hay ahí algo que produce eso, no sé cómo le llaman, pero el caso es que todo el tiempo, ¿verdad? Por más de 7 meses por año, durante 9 horas diarias, imagínense. Ellos no necesitan luz, son iluminados siempre por todo ello. Pero dice la Escritura que desde el oriente hasta el occidente, dice el fulgurar, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero dice, primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Bueno, en este reino, mis hermanos, que ya está aquí, donde Jesucristo es el rey en este reino. ¿Dónde dice eso? Juan capítulo 18, verso 33 dice que Pilato, cuando Jesucristo es traído hacia él, ¿verdad? Él le hace unas preguntas. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, dice, y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, escucha bien, dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, dice, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, recuerdan en una ocasión, ¿verdad? Cuando creo que es Pedro quien le dice, Señor, ¿verdad? Pues, no dejes que esto te pase. Perdón, es cuando Pedro, ¿verdad? Ya recordé bien, es cuando Pedro saca la espada, ¿verdad? Y, ¿verdad? Le mocha la oreja por ahí a Malco. Y entonces el Señor le dice, guarda tu espada, ¿verdad? Y le dice que el que a hierro mata, a hierro muere, pero también le dijo, si yo quisiera, bien puedo pedirle al Padre que mande una legión de ángeles, ¿verdad? Y ellos pelearían por mí, ¿verdad? Pero era necesario que se cumpliera esta justicia. Era necesario que Jesucristo padeciera, que fuera entregado. Era necesario todo eso para pagar el precio por usted y por mí. Entonces ya vimos que este reino no es en este mundo, no es terrenal, y es donde Jesucristo es el rey. Todos los reinos
Dice Apocalipsis 11:15 que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, escuchen bien cómo decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea que pueden haber hombres muy poderosos en este mundo, hombres que pueden aún hasta desafiar a Dios, pero escucha bien lo que dice el Salmo 2. Se lo dejo de tarea, ¿verdad? Léalo, pero dice ahí, ¿verdad? Algo como esto, se lo voy a parafrasear. Dice que los reyes de este mundo se juntarán y dice que vendrán y pelearán contra el ungido de Dios, ¿verdad? Esto es como una profecía de algo que apenas va a suceder, pero la Escritura dice que los reinos del mundo son del Señor. Son donde Él va a reinar, ha venido a ser de nuestro Señor. Y el reinado por 1000 años, ¿verdad? Y esto lo voy a llevar a la Escritura. Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 7, dice la Escritura: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y luego dice la Escritura, mire, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Aleluya, amén. La segunda, dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. ¿Cuántos? 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ok. Todos los reinos le pertenecen a Jesús. Capítulo 21, porque continúa la eternidad. Capítulo 21, versos 1 al 8. Dice la Escritura: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, soy el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, el reino continúa por la eternidad, y por supuesto solamente hay dos lugares a donde el hombre decide a dónde ir: el cielo o el infierno, el lago de fuego. Recuerde que la Escritura nos dice que el infierno completo sale, se presenta ante Dios para ser juzgado, y luego completito va al lago de fuego. Este reino, llamado por varios nombres en la Escritura, ¿verdad?, del reino que estamos hablando, por ejemplo, Efesios capítulo 5, verso 5, y voy a darle un poquito de la connotación del por qué, ¿verdad? Algunos usan diferentes formas de decirlo. Este reino llamado por varios nombres. Efesios 5:5 dice: porque sabéis esto,
que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Está, ¿verdad?, refiriéndose a Cristo y a Dios, para que no hubiese confusión. Porque si decían solamente Dios, recuerden que los de Éfeso eran muy paganos, ¿verdad? Se habían convertido, pero podían a lo mejor tergiversar esto o malinterpretarlo y decir, ¿verdad?, otro Dios. Pero él dice de Cristo, el reino de Cristo y de Dios, del Mesías y de Dios. Entonces dice Marcos capítulo 4 verso 11, y le dijo: a vosotros, dice el Señor Jesucristo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, dice, por parábolas todas las cosas. En Mateo capítulo 13 verso 41 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Mire cómo ¿verdad?, Mateo lo dice. Mateo casi nunca usó la palabra el reino de Dios, por la razón de los religiosos, ¿verdad?, de los escribas, los fariseos, que ellos tenían problemas con eran muy meticulosos en esa parte de mencionar a Dios. Entonces, Mateo 16, 28 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo otra vez en su reino. Los términos son sinónimos que se usan en los diferentes evangelios. Y vamos a ver, ¿verdad?, la diferencia. Bienaventurados, dice Mateo 5:3, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí Mateo, usted lo lee y nunca va a encontrar que diga el reino de Dios. Siempre se va a referir al reino de Dios como el reino de los cielos, precisamente, ¿verdad?, porque estaba escribiendo a los judíos. Entonces Lucas 6:20 dice: alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas sí usa el nombre de Dios, el reino de Dios. Otra vez en Mateo 19:24 dice: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí está usando el nombre de Dios. Entonces, cuando tiene que ver, ¿verdad?, con una afirmación acerca del reino de Dios, lo va a usar. Marcos capítulo 10 verso 23, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y espero que no malinterpretemos eso, porque yo conozco mucha gente que, ¿verdad?, tienen, pero que aman a Dios. Porque las riquezas aquí en realidad tienen que ver con muchas cosas, hermanos. La riqueza no solamente se refiere a los bienes materiales o a la cuenta de banco o a las posesiones que tenemos en este mundo. A veces a eso es a lo que encaminamos eso cuando hablamos de riquezas. Pero podemos ser ricos en honestidad, ricos en fidelidad, pero también podemos ser ricos en deshonestidad, en orgullo. Podemos ser ricos en altanería, en avaricia. Podemos obtener esas riquezas también, ¿entienden? Entonces, pero aquí sabemos a lo que se está aplicando. Cuando tú tienes algo de lo que dependes más que de las riquezas del cielo, vas a tener problemas. Mateo 11:11 dice: de cierto digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Ese es Mateo. Lucas dice lo mismo también, ¿verdad?, exactamente esa misma parte de Juan el Bautista, de los nacidos de mujeres no hay otro mayor profeta. Lucas 7:28 dice: pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces, en muchas ocasiones Mateo escribe muy meticulosamente, con mucho cuidado, ¿verdad?, para no meterse en problemas con estos
judíos porque quería que leyeran todos los escritos. Entonces, hermanos, ese es el reino al cual pertenecemos. Esa es la ciudadanía que nosotros tenemos en el cielo. ¿Le consuela un poco saber eso? Cuando estamos en la casa de Dios, qué bueno que podemos olvidar toda dificultad, los problemas, ¿verdad? Los golpes que la esposa le ha dado. Eso no. No fue nada venganza. Hay que perdonar. Entonces, todas las situaciones que vivimos, ¿verdad? Y le voy a decir una cosa, porque a mí en ocasiones me pasaba, y digo que me pasaba porque en el pasado vivimos tiempos en los que había mucha opresión en el sentido de trabajo. Gracias a Dios hoy descanso. Hace días yo hablaba con el hijo del patrón y bueno, de alguna manera me elogiaba y se elogiaba él a sí mismo. Y entonces me decía, ¿cuántos años tienes haciendo este trabajo? Y pues ya le platicaba yo, le digo, pero yo ya estoy viejito, le digo, ¿verdad? Para el tipo de trabajo que hago. Soy como los boxeadores, ya debía haberme retirado hace mucho. ¿Qué les iba a decir? Tiene razón. Tiene razón lo que estaba diciendo. Entonces déjenme regreso para acá porque a lo mejor me acuerdo. Entonces tenemos esa dificultad, ¿verdad? Tenía esa presión y yo le digo, gracias a Dios, hoy mi trabajo, ¿verdad?, es solamente venir y hacer mi trabajo como trabajador, cumplir con ella y me voy. Digo, pero por 18 años o bueno, quizá menos que eso, ¿verdad? Mi trabajo fue hacer el trabajo y dirigir a un grupo de trabajadores. Tener que rendir cuentas a mi patrón, a los supervisores de las compañías a las que les producíamos y a veces a los mismos dueños de las casas, y es pesado tratar con personas. Es muy difícil tener que madrugar, ¿verdad? Y a veces hablamos acerca del ministerio también, cómo se convierte, ¿verdad?, el trabajo secular en un peso, ¿verdad? Cuando estamos, digo, lo hicimos en el pasado, pero los años han pasado y por supuesto que los años pesan. No solamente pasan, sino que llegan y se quedan. Ese es el problema. Y entonces hoy puedo decir, gracias a Dios, estoy descansando en ese sentido. Y hace tiempo veníamos, teníamos el servicio y ya desde que salíamos aquí era inevitable. Y por más que yo quería, digo, hasta mañana comienzo a trabajar, porque ahora tengo que estar pensando en eso. Pero tiene uno que ya ir acomodando ciertas situaciones, ciertas cosas. Y yo le invito a usted, ¿verdad?, a que no se preocupe por aquello en lo que no podemos tener control. No se le olvide que pertenecemos a un reino donde Dios es nuestro Padre, donde Dios es nuestro Rey, donde Dios es el que nos cuida, donde Dios es el que nos protege, donde Dios es... Somos la niña de sus ojos y muchas veces se nos olvida. El recordarnos a dónde pertenecemos y que somos ciudadanos del reino de Dios, mis hermanos, debe ayudarnos a nosotros a valorarnos a nosotros mismos, a darnos ánimos y a perseverar. No importa lo que venga, no importa lo que pase. Acerca de todo lo que estamos viviendo, recuerde usted que no pertenecemos a esta tierra. Tarde o temprano saldremos de aquí, de una u otra manera, con pandemia o sin pandemia. Dios ya tiene ordenado nuestros días y se acabó. No podemos hacer absolutamente nada más. ¿Me entienden? Y como dicen allá, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Así es que tenemos que ser prudentes, sí, pero no tenemos que dejar de vivir esa libertad que tenemos en Cristo Jesús.
Tenemos que vivir con esa confianza y de cada día que nuestras convicciones sean más claras, más firmes, más fuertes. Amén. Así es que sigamos adelante. Que esto, mis hermanos, no se nos olvide. Somos hijos de un Dios grande, fuerte, poderoso. Que nosotros solamente aquí somos como las aves de paso, que somos como la neblina que aparece por un tiempo, que somos como la hierba, ¿verdad?, que florece en la mañana y por la tarde pierde, se cae la flor, se marchita porque el sol pasó sobre ella. Así nos vemos algunos marchitados por el sol, pero firmes. Amén. Pónganse sobre sus pies, vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta tarde. Amado Padre, sin que nosotros lo buscáramos, fuiste tú quien nos buscaste y nos amaste aún antes de que nosotros te conociéramos. Aún cuando estábamos, Señor, formándonos en el vientre de nuestra madre, ya tú tenías planes para nosotros y te damos las gracias por ello. Porque nos rescataste, Señor, de una vida, posiblemente una vida no grata, una vida que nos llevaba a la perdición. En nuestra naturaleza estábamos destinados y condenados, Señor, al infierno, al mal. Pero Padre, a ti te plació, Señor, danos la oportunidad. Y dice tu palabra que nos escogiste en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Nosotros ya estábamos en tu corazón y en tu pensamiento. ¿Cómo fue eso? Es inexplicable para nosotros, pues tú eres Dios, tú eres el soberano. Señor, ayúdanos a tener la paz y la confianza, el consuelo que necesitamos siempre y a encontrar siempre en ti, Señor, esa fortaleza que a veces nos hace mucha falta. Ayúdanos a tener esa seguridad, Señor, que siempre necesitamos. Padre, que en ningún momento nosotros nos sintamos que estamos desamparados o solos, pues tu palabra es una promesa. Así como nosotros nos esforzamos y cuidamos a nuestros hijos y nos esforzamos por darle lo mejor, yo sé que tú eres un Padre perfecto, amoroso, y que quieres lo mejor para tus hijos, que somos nosotros. Amado Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Podemos tener descanso. Ayúdanos a tener este descanso, Señor, cada día. Que cada día que tenemos que levantarnos con la responsabilidad de ir y ganarnos el pan, Padre, sabemos que eso es una gran bendición. Ayúdanos a hacerlo con gusto. Y te suplicamos de paso, Señor, que la bendición tuya esté sobre esas empresas que tú usas para bendecir nuestra vida y nuestra casa. Muchas gracias te damos, Señor. Permite que esos jefes, esos patrones, esos managers, Padre Santo, podamos hallar gracia delante de ellos, porque somos hijos tuyos. Sabemos que, bueno, tarde o temprano también tú traes juicio, como lo trajiste con aquellos egipcios. Tú, Señor, vengaste a tu pueblo, porque tuya es la venganza, dice tu palabra. Les retribuiste toda la forma y como trataron a tu pueblo. Muchas veces somos maltratados. Señor, ten misericordia de aquellos. Ayúdanos a tener gracia delante de ellos, hallarla. Danos la prudencia que necesitamos en estos tiempos. Y si alguno, Señor, de nosotros tenemos alguna posición en la que tenemos gente, Señor, bajo nuestro mando, danos la gracia también y la sabiduría para tratar con ellos, para no maltratarlos, para no ser injustos. Y siempre, Señor, vivir bajo esa dependencia tuya. Gracias te damos. Que la bendición tuya, Señor, nos acompañe hasta nuestros hogares. Gracias por este grupo, gracias por esta congregación. Gracias por esta familia, Señor, tan hermosa que nos permites tener. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Amén. No hay razón para estar tristes. Usted es un ciudadano del cielo. Amén. Dios les bendiga. Amén. Cuídense mucho. Guárdense.